Papá soltero vigiló la mochila de un desconocido. Cuando llegó, la policía, todos, lo señalaron. La estación de trenes de Guadalajara bullía con el movimiento típico de una tarde de viernes. Entre el vapor que escapaba de las locomotoras y el constante murmullo de conversaciones, Rafael Mendoza sostenía firmemente la pequeña mano de su hijo Santiago, de apenas 8 años. Los ojos del niño brillaban con curiosidad mientras observaba todo a su alrededor, desde los vendedores ambulantes gritando el precio de sus tamales hasta las mujeres elegantes que cargaban sombrilleras para protegerse del sol mexicano de 1946. Rafael había venido a despedir a su hermana Esperanza, quien viajaba a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Como padre soltero, desde que María Elena murió de tuberculosis 2 años atrás, cada despedida le recordaba lo frágil que podía ser la vida y lo importante que era valorar cada momento con las personas que amaba. El eco de las campanas de la Catedral de Guadalajara resonaba a lo lejos, marcando las 5 de la tarde. «Papá, ¿por qué la tía Esperanza se va tan lejos?», preguntó Santiago, tirando suavemente de la manga de la camisa de algodón de su padre. Rafael se agachó para estar a la altura de su hijo. Sus manos ásperas por el trabajo en el taller de carpintería, acariciando suavemente las mejillas sonrosadas del niño. «Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo». «Mijo, a veces las personas necesitan buscar nuevos caminos para encontrar su destino. La tía Esperanza es muy valiente y nosotros debemos apoyarla en sus sueños, aunque eso signifique que estará lejos por un tiempo». Rafael había aprendido a hablar con sinceridad a su hijo, sin tratarlo como si fuera demasiado pequeño para entender las complejidades de la vida. El silbato del tren número 4 resonó por toda la estación, indicando que pronto partiría hacia la capital. Esperanza, una mujer de 28 años, con el cabello negro recogido en un moño elegante y vestida con su mejor vestido azul marino, se acercó para despedirse. Sus ojos, del mismo color café que los de Rafael, estaban húmedos de emoción. «Hermano, cuida mucho a este pequeño tesoro», dijo, abrazando fuertemente a Santiago, quien se aferró a su tía como si pudiera detener el tiempo. «Y tú, Rafael, prométeme que no cargarás solo con todo. Si necesitas ayuda, pídesela a los vecinos, a la familia». María Elena no hubiera querido verte sufrir en silencio. Rafael asintió, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Desde la muerte de su esposa, se había vuelto más reservado, más cauteloso sobre confiar en otros. Pero su hermana tenía razón. Criar solo a Santiago mientras trabajaba largas horas en su taller no era tarea fácil, y su orgullo a veces lo cegaba ante la bondad de quienes lo rodeaban. Mientras Esperanza subía al tren, cargando una maleta de cuero gastado y una bolsa con provisiones que incluía mole preparado por su suegra, Rafael notó a un hombre mayor sentado en una de las bancas de la estación. Aparentaba unos 60 años, tenía el cabello completamente gris y vestía un traje modesto, pero limpio. Lo que llamó la atención de Rafael fue que el hombre parecía muy nervioso, mirando constantemente hacia todos lados como si esperara a alguien o como si temiera que algo malo fuera a suceder. El tren comenzó a moverse lentamente
y Rafael y Santiago agitaron las manos despidiéndose de Esperanza hasta que ya no pudieron verla más. Fue entonces cuando notó que el hombre mayor se había levantado abruptamente de la banca, pero había dejado una mochila de tela café oscuro en el asiento. El hombre caminó rápidamente hacia la salida de la estación, mirando por encima del hombro varias veces antes de desaparecer entre la multitud. «Papá, ese señor se olvidó su bolsa», observó Santiago con la inocencia característica de su edad. Rafael miró hacia la banca donde efectivamente había quedado la mochila abandonada. Su primer instinto fue llamar al hombre o correr tras él, pero ya había desaparecido completamente. Se acercó con Santiago hacia la banca y al estar más cerca, pudo ver que la mochila estaba ligeramente abierta. No intentó mirar adentro por respeto a la privacidad ajena, pero notó que era bastante pesada y que parecía contener documentos y tal vez algunos objetos personales. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó Santiago, quien había desarrollado una gran sensibilidad para leer las emociones de su padre, y se daba cuenta de que Rafael estaba considerando cuidadosamente sus opciones. Rafael se sentó en la banca junto a la mochila, manteniendo a Santiago cerca de él. «Vamos a esperar un poco, mijo. Es posible que el señor se dé cuenta de que olvidó su bolsa y regrese por ella. Si no regresa, tendremos que decidir qué hacer». La estación comenzó a vaciarse gradualmente conforme llegaban y partían más trenes. Los vendedores ambulantes empezaron a recoger sus puestos y el sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados típicos de los atardeceres jaliscienses. Rafael había perdido la cuenta del tiempo, pero calculaba que habían estado esperando al menos una hora. Durante ese tiempo, varias personas se acercaron a preguntarles si todo estaba bien. Doña Carmen, una señora mayor que vendía aguas frescas en la estación y que conocía a Rafael desde que era niño, se acercó con 2 vasos de agua de horchata. «Rafael, hijo, ¿qué hacen aquí sentados tanto tiempo? ¿No tienen que ir a casa para la cena?», preguntó doña Carmen, sus ojos mostrando la preocupación maternal que siempre había tenido por él, especialmente después de que quedó viudo. «Doña Carmen, un señor mayor olvidó esta mochila aquí. Estamos esperando a ver si regresa por ella», explicó Rafael, aceptando agradecido el agua fresca que tanto él como Santiago necesitaban. «Ay, Rafael, qué buen corazón tienes, pero ya está oscureciendo y este no es lugar para que tengas al niño hasta muy tarde. ¿Por qué no le entregas la bolsa al jefe de la estación? Él sabrá qué hacer». Rafael había considerado esa opción, pero algo en la manera nerviosa en que se había comportado el hombre mayor le hacía pensar que tal vez había una razón más profunda por la cual había abandonado la mochila. En estos tiempos de postguerra, muchas personas vivían situaciones difíciles y Rafael había escuchado historias de personas que huían de problemas políticos o económicos. «Tiene razón, doña Carmen, pero déjeme esperar un poco más. Si el señor no regresa en media hora, buscaré al jefe de la estación». Doña Carmen asintió comprensivamente y se alejó después de asegurarse de que no necesitara nada más. Santiago se había quedado callado, observando a su padre con admiración. Aunque era solo un niño, podía sentir que su padre estaba haciendo algo importante, algo que tenía que ver con ayudar a otra persona. Conforme pasaba el tiempo,
Rafael comenzó a preguntarse más sobre el hombre mayor. ¿Por qué había parecido tan nervioso? ¿Por qué había dejado la mochila? ¿Podría estar en algún tipo de problema? Estos pensamientos lo llevaron a recordar su propia experiencia de pérdida y vulnerabilidad después de la muerte de María Elena. Santiago, ¿te acuerdas cuando mamá se enfermó y los vecinos nos ayudaron tanto? Preguntó Rafael, acomodando a su hijo más cerca de él conforme el aire de la noche comenzaba a refrescar. Sí, papá. Don Miguel nos traía tortillas calientes todas las mañanas. Y doña Luz cuidaba de mí cuando tú tenías que trabajar extra para pagar las medicinas, recordó Santiago, con una sonrisa triste, pero reconfortante. Exacto, mijo. A veces en la vida las personas necesitan ayuda y otras veces somos nosotros quienes podemos ayudar. No sabemos qué historia tiene el Señor que olvidó esta mochila, pero podemos asegurarnos de que cuando la necesite, todavía esté aquí. Mientras hablaban, Rafael notó que se acercaban dos hombres vestidos de civil, pero que caminaban con la postura característica de personas de autoridad. Uno de ellos era alto y delgado, con bigote espeso, y el otro era más bajo pero robusto, con una expresión seria en el rostro. Se dirigieron directamente hacia donde estaban sentados Rafael y Santiago. Buenas noches, dijo el hombre más alto, tocándose ligeramente el sombrero en un gesto de cortesía. Somos de la Policía Federal. Hemos recibido un reporte sobre un hombre mayor que estuvo en esta estación esta tarde y que podría haber dejado algo aquí. ¿Han visto ustedes algo inusual? Rafael sintió cómo se le aceleró el corazón, pero mantuvo la calma. Su instinto protector hacia Santiago se activó inmediatamente, pero también sabía que tenía que ser honesto. Sí, señor. Un hombre mayor dejó esta mochila aquí y no ha regresado por ella. Hemos estado esperando por si vuelve, respondió Rafael, indicando con la cabeza hacia la mochila que estaba junto a él en la banca. El policía más bajo se acercó y examinó la mochila sin tocarla. ¿Podrían describir al hombre que la dejó? Rafael procedió a describir al hombre mayor lo mejor que pudo, su edad aproximada, su vestimenta, su comportamiento nervioso y la manera en que había salido rápidamente de la estación. Durante todo este tiempo, mantuvo a Santiago cerca de él, sintiendo cómo su hijo se aferraba más fuerte a su brazo. Señor, vamos a necesitar que nos acompañe para hacer algunas preguntas adicionales, dijo el policía más alto. Es un procedimiento de rutina, pero es importante que podamos obtener toda la información posible. En ese momento, Rafael se dio cuenta de que la situación era más seria de lo que había imaginado. El nerviosismo del hombre mayor, la aparición de la Policía Federal, todo indicaba que la mochila contenía algo importante o potencialmente peligroso. ¿Puedo llamar a alguien para que cuide de mi hijo?, preguntó Rafael, sus prioridades como padre soltero siempre poniéndose por delante de todo lo demás. Por supuesto, entendemos que es padre soltero. ¿Hay alguien de confianza que pueda venir por el niño? Rafael pensó inmediatamente en doña Luz, la vecina que había cuidado de Santiago durante la enfermedad de María Elena. Vivía a solo 3 cuadras de la estación y siempre se había ofrecido a ayudar cuando fuera necesario. Mientras uno de los policías se dirigía a buscar un teléfono para hacer la llamada, Rafael se agachó para hablar con Santiago. «Mijo, estos señores policías
necesitan hacerme algunas preguntas sobre el señor que olvidó la mochila. Doña Luz va a venir por ti y yo llegaré a casa más tarde. ¿Está bien? Santiago asintió con valentía, aunque Rafael podía ver en sus ojos que estaba un poco asustado. Papá, ¿hiciste algo malo? No, hijo. Hice lo correcto al cuidar la mochila de ese señor. A veces, cuando hacemos lo correcto, tenemos que hablar con la policía para ayudarles a entender qué pasó. Cuando doña Luz llegó a la estación, envuelta en su rebozo azul y con expresión preocupada, Rafael le explicó brevemente la situación. La mujer, que había sido como una segunda madre para él desde la infancia, simplemente asintió y extendió su mano hacia Santiago. No te preocupes, Rafael. Santiago estará bien conmigo. Haremos unas quesadillas y él me puede ayudar a regar las plantas, dijo doña Luz con la calidez que siempre la había caracterizado. Después de despedirse de Santiago con un abrazo largo y reconfortante, Rafael acompañó a los policías hacia una oficina pequeña dentro de la estación de trenes. El jefe de estación, un hombre de mediana edad llamado Don Fernando, ya estaba presente, así como otro oficial de policía que aparentemente había llegado mientras Rafael hablaba con Santiago. Señor Mendoza, comenzó el policía más alto, quien se había presentado como Inspector Rodríguez. Queremos que sepa que no está en problemas. De hecho, creemos que su acción de permanecer con la mochila podría haber evitado una situación muy peligrosa. Rafael se sintió confundido, pero aliviado de saber que no había hecho nada malo. No entiendo, inspector. ¿Qué tipo de situación peligrosa? El inspector Rodríguez intercambió una mirada con su compañero antes de continuar. El hombre que dejó esa mochila es Emilio Vázquez, un exfuncionario del gobierno que ha estado bajo investigación por malversación de fondos destinados a programas de ayuda para viudas de guerra y huérfanos. Creemos que la mochila contiene documentos que comprueban su culpabilidad. La revelación golpeó a Rafael como un rayo. Sin saberlo, había estado protegiendo evidencia crucial en un caso que afectaba a personas en situaciones similares a la suya propia. Después de la muerte de María Elena, él había recibido una pequeña ayuda gubernamental que le había permitido mantener a Santiago fed y vestido durante los primeros meses más difíciles. ¿Quiere decir que ese señor estaba robando dinero que era para ayudar a familias como la mía? Preguntó Rafael, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Exactamente. Y hay muchas familias que han sufrido por culpa de este fraude. Madres solteras, padres como usted, ancianos sin recursos. El señor Vázquez sabía que estábamos cerrando el círculo y decidió huir, pero aparentemente se asustó y abandonó la evidencia. El otro policía, quien se había presentado como oficial Martínez, añadió: su decisión de quedarse con la mochila y esperar, señor Mendoza, probablemente salvó este caso. Si hubiera caído en manos equivocadas o se hubiera perdido, muchas personas nunca habrían recibido justicia. Rafael se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Pensó en las noches en que había trabajado hasta muy tarde para compensar la pérdida del salario de María Elena, en las veces que había tenido que pedirle comida fiada a don Aurelio en la tienda de abarrotes, en la pequeña ayuda gubernamental que había marcado la diferencia entre tener un techo y no tenerlo. Inspector, ¿qué pasa ahora? ¿Van a poder recuperar el dinero robado?
Con la evidencia de esa mochila, creemos que sí. Vázquez tenía registros detallados de sus transacciones fraudulentas, probablemente para su propia protección en caso de que otros funcionarios intentaran culparlo. Irónicamente, esos mismos registros lo condenan. Durante las siguientes 2 horas, Rafael proporcionó su testimonio detallado sobre los eventos de la tarde. Describió exactamente cómo había visto al hombre, su comportamiento, el momento en que se dio cuenta de que había dejado la mochila y su decisión de permanecer con ella. «Señor Mendoza», dijo el inspector Rodríguez al final del interrogatorio, «hay algo más que queremos que sepa. Gracias a su testimonio y a la evidencia recuperada, el gobierno va a poder establecer un fondo de compensación para las familias afectadas por este fraude. Es posible que algunas familias reciban los beneficios que originalmente les correspondían, pero que nunca recibieron». Rafael sintió una emoción profunda al escuchar esto. No había estado pensando en ninguna recompensa personal cuando decidió cuidar la mochila. Simplemente había seguido los valores que María Elena y él habían tratado de inculcar en Santiago. Hacer lo correcto, ayudar a otros cuando fuera posible y actuar con integridad incluso cuando nadie estuviera mirando. Cuando finalmente salió de la estación, ya era casi medianoche. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas, iluminadas por las farolas que creaban círculos de luz amarilla en el pavimento. Rafael caminó lentamente hacia la casa de Doña Luz, reflexionando sobre los eventos del día. Al llegar a la casa, encontró a Santiago dormido en el sofá de la sala, cubierto con una manta tejida que Doña Luz había hecho años atrás. La mujer estaba sentada en su mecedora favorita, bordando a la luz de una lámpara de queroseno. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó Doña Luz en voz baja para no despertar a Santiago. Rafael se sentó en una silla frente a ella y le contó toda la historia. Doña Luz escuchó en silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza en señal de comprensión o preocupación. «¿Sabes, Rafael?», dijo ella cuando él terminó de hablar, «tu María Elena estaría muy orgullosa de ti, no solo por lo que hiciste hoy, sino por el hombre en que te has convertido después de su partida. Criar a Santiago solo, mantener tu negocio, ser un buen vecino, y ahora esto. Ella siempre supo que tenías un corazón noble». Las palabras de Doña Luz tocaron profundamente a Rafael. Desde la muerte de María Elena, él había luchado con sentimientos de insuficiencia, preguntándose constantemente si estaba siendo un buen padre, si estaba tomando las decisiones correctas, si Santiago estaría mejor con una familia completa. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente por él», admitió Rafael. «Es difícil ser madre y padre a la vez. Mijo, lo que hiciste hoy le enseñó a Santiago más sobre valores y carácter que 100 sermones. Él vio cómo su papá hizo lo correcto sin esperar nada a cambio. Cómo protegiste algo que no te pertenecía porque era lo correcto que hacer». Rafael cargó cuidadosamente a Santiago, quien se despertó ligeramente, pero inmediatamente se acurrucó contra el hombro de su padre, sintiendo la seguridad familiar de sus brazos fuertes. Durante el corto camino a casa, Santiago murmuró medio dormido: «Papá, ¿el señor va a recuperar su mochila?». «Sí, mijo, la va a recuperar y va a ayudar a muchas familias». «¿Como nosotros?». «Sí, como nosotros». Los días siguientes trajeron una serie de visitas inesperadas. Primero, llegó un reportero del periódico local,
quien había escuchado sobre la historia y quería escribir un artículo sobre el padre soltero que ayudó a resolver un caso de corrupción. Rafael inicialmente se sintió incómodo con la atención, pero el inspector Rodríguez le explicó que la publicidad podría ayudar a identificar a más víctimas del fraude. El artículo apareció en la primera página del Diario de Guadalajara con el titular: "La honestidad de un padre soltero expone corrupción gubernamental". La historia describía no solo los eventos en la estación de tren, sino también la situación de Rafael como viudo trabajador y padre dedicado. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Personas que Rafael no conocía comenzaron a llegar a su taller de carpintería, no solo para encargar muebles, sino también para conocer al hombre sobre quien habían leído. Doña Carmen de la estación de trenes trajo una canasta llena de comida casera. Don Miguel, el panadero del barrio, insistió en que Rafael y Santiago no necesitarían comprar pan por las próximas 2 semanas. Pero fue la visita de una mujer llamada Esperanza Flores lo que realmente impactó a Rafael. Era una viuda mayor con 3 hijos pequeños, quien había estado esperando por meses una ayuda gubernamental que nunca llegó debido al fraude de Emilio Vázquez. «Señor Mendoza», le dijo con lágrimas en los ojos mientras estaba parada en la entrada de su taller, «yo no sé si usted se da cuenta de lo que su acción significa para familias como la mía. Mis niños han estado pasando hambre porque el dinero que nos prometieron nunca llegó. Ahora, gracias a lo que usted hizo, la policía dice que vamos a recibir no solo lo que nos correspondía, sino también una compensación adicional». Rafael se sintió profundamente conmovido. Invitó a la señora Flores a sentarse mientras Santiago jugaba en un rincón del taller con bloques de madera que su padre había hecho para él. «Señora Flores, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. No merezco tanto crédito, pero eso es exactamente lo que lo hace especial, señor Mendoza. Usted no piensa que merece crédito por hacer lo correcto. Muchas personas habrían tomado esa mochila y se habrían ido, o la habrían ignorado completamente. Usted se quedó ahí con su hijo durante horas, protegiendo algo que ni siquiera sabía qué era». Esa conversación llevó a Rafael a reflexionar más profundamente sobre las consecuencias de las acciones individuales. Como carpintero, él estaba acostumbrado a ver resultados tangibles de su trabajo: una mesa que había construido, una silla que había reparado. Pero este incidente le había mostrado cómo una decisión moral simple podía tener ondas expansivas que afectaran la vida de muchas personas. 2 semanas después del incidente, el inspector Rodríguez visitó nuevamente a Rafael, esta vez con noticias más específicas sobre el caso. «Señor Mendoza, quería informarle personalmente sobre los desarrollos del caso. Hemos arrestado a Emilio Vázquez y gracias a los documentos de la mochila, también hemos identificado a otros funcionarios involucrados en el esquema de corrupción». El inspector continuó explicando que el fraude había sido mucho más extenso de lo que originalmente pensaban. Vázquez había estado desviando fondos durante más de 3 años, afectando a cientos de familias en todo el estado de Jalisco. «Hay algo más», añadió el inspector. «El gobierno ha decidido establecer una comisión especial para revisar todos los casos de ayuda social de los últimos 3 años. Van a asegurarse de que todas las familias elegibles reciban lo que les corresponde
y van a implementar nuevos sistemas de supervisión para prevenir futuros fraudes. Rafael escuchó estas noticias con una mezcla de satisfacción y humildad. Santiago, quien ahora había regresado a sus clases en la escuela primaria local, había estado presumiendo a sus compañeros sobre cómo su papá había ayudado a atrapar a un hombre malo. Aunque Rafael le había pedido que fuera más modesto al respecto, no podía negar que se sentía orgulloso de que su hijo estuviera aprendiendo sobre la importancia de la integridad. Una tarde, mientras Rafael trabajaba en la construcción de un armario para una familia del barrio, Santiago llegó corriendo de la escuela con una expresión emocionada. «Papá, papá, la maestra Guadalupe dice que van a escribir sobre ti en nuestro libro de historia local. Dice que lo que hiciste va a ser recordado como un ejemplo de ciudadanía responsable». Rafael dejó sus herramientas y se sentó en un taburete bajo para estar a la altura de su hijo. «Mijo, ¿sabes cuál es la parte más importante de toda esta historia?». Santiago pensó por un momento, su frente arrugándose en concentración. «¿Que ayudaste a muchas familias? Esa es una parte importante, sí, pero lo más importante es que aprendiste que hacer lo correcto no siempre es fácil o conveniente, pero siempre vale la pena. Estuvimos sentados en esa estación durante horas. Perdimos nuestra cena. Tuviste que quedarte con Doña Luz. Yo tuve que hablar con la policía hasta muy tarde, pero al final todo eso valió la pena porque pudimos ayudar. ¿Siempre tenemos que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil?», preguntó Santiago. «Especialmente cuando es difícil, mijo. Cualquiera puede hacer lo correcto cuando es fácil. El verdadero carácter se muestra cuando hacer lo correcto requiere sacrificio». Esa noche, después de acostar a Santiago, Rafael salió al pequeño patio trasero de su casa. Era un espacio modesto pero cuidado, donde María Elena había cultivado hierbas de olor y flores de cempasúchil. Él había mantenido el jardín después de su muerte, encontrando paz en cuidar las plantas que ella había amado. Mientras regaba las flores bajo la luz de la luna, Rafael pensó en cómo había cambiado su vida desde aquel día en la estación de trenes. No había buscado atención o reconocimiento, pero había aprendido algo valioso sobre el impacto que una persona puede tener en el mundo simplemente eligiendo hacer lo correcto. También había aprendido sobre la fuerza de su comunidad. Las semanas siguientes al incidente habían demostrado cómo las personas podían unirse para apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Su taller había recibido más trabajo del que había tenido en meses, no por lástima, sino porque las personas querían apoyar a alguien que había demostrado integridad. Un mes después, Rafael recibió una carta oficial del gobierno del estado. La carta, firmada por el mismo gobernador, le agradecía formalmente por su papel en el descubrimiento del fraude y le informaba que sería reconocido en una ceremonia especial para ciudadanos ejemplares. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Degollado, uno de los edificios más hermosos de Guadalajara. Rafael se sintió abrumado al encontrarse en el mismo escenario donde actuaban famosos cantantes de ópera y artistas de todo el mundo. Santiago lo acompañó, vestido con su mejor ropa y con los ojos brillantes de orgullo. Durante la ceremonia, el gobernador habló sobre la importancia de la integridad ciudadana y cómo las acciones de individuos como Rafael
fortalecían las instituciones democráticas del país. También anunció que las reformas implementadas como resultado del caso habían evitado el robo de más de 100,000 pesos en fondos de ayuda social. El señor Rafael Mendoza, dijo el gobernador, dirigiéndose a la audiencia, nos recuerda que la grandeza de una sociedad no se mide por sus edificios más altos o sus industrias más grandes, sino por el carácter de sus ciudadanos comunes, que eligen hacer lo extraordinario en momentos ordinarios. Después de la ceremonia, mientras Rafael y Santiago caminaban por las calles del centro histórico de Guadalajara, el niño le preguntó: «Papá, ¿crees que mamá habría estado orgullosa de nosotros?». Rafael se detuvo frente a la catedral, donde las campanas que habían marcado el tiempo, el día del incidente, continuaban sonando cada hora como lo habían hecho por siglos. «Sí, mijo, creo que mamá estaría muy orgullosa, no solo por lo que hicimos, sino por quienes somos». Los meses siguientes trajeron estabilidad y crecimiento para Rafael y Santiago. El taller de carpintería prosperó y Rafael pudo contratar a un aprendiz joven del barrio, continuando una tradición de maestros artesanos que transmitían sus conocimientos a la siguiente generación. Santiago destacaba en la escuela y había desarrollado un interés particular en las clases de historia y educación cívica. Un año después del incidente, Rafael recibió una visita inesperada. Era Esperanza, su hermana, quien había regresado de la Ciudad de México para una visita familiar. Había escuchado sobre la historia a través de cartas y periódicos que habían llegado a la capital, pero quería escuchar los detalles directamente de su hermano. «Rafael», le dijo mientras se sentaban en la misma cocina donde habían crecido juntos, «cuando me fui a México, estaba preocupada por dejarte solo con toda la responsabilidad de criar a Santiago. Pero ahora veo que tanto tú como él han crecido de maneras que nunca imaginé». Esperanza, lo que pasó ese día en la estación me enseñó algo importante. Pensaba que tenía que cargar solo con todo, que pedir ayuda o involucrarme en los problemas de otros era una distracción de mis responsabilidades como padre. Pero aprendí que ser parte de una comunidad, ayudar a otros y permitir que otros me ayuden, en realidad me convierte en un mejor padre para Santiago. La conversación con su hermana llevó a Rafael a reflexionar sobre cómo había evolucionado su perspectiva sobre la paternidad soltera. Al principio, se había concentrado en proteger a Santiago del mundo exterior, en crear una burbuja segura donde pudieran procesar su pérdida juntos. Pero el incidente de la mochila le había mostrado que enseñar a Santiago a engagement productivamente con el mundo, a ser parte de algo más grande que ellos mismos, era igualmente importante. Santiago, ahora de 9 años, había internalizado estas lecciones de maneras que continuamente sorprendían a su padre. En la escuela, había iniciado un programa donde los estudiantes mayores ayudaban a los más pequeños con sus tareas. En casa, insistía en ayudar a preparar comidas extra cuando sabían que algún vecino estaba pasando por dificultades. Una tarde de primavera, mientras Rafael trabajaba en la restauración de una mesa antigua que pertenecía a la familia desde hacía 3 generaciones, Santiago llegó de la escuela con una propuesta inesperada. «Papá, la maestra Guadalupe dice que van a construir una nueva biblioteca en el barrio y están buscando voluntarios para ayudar. ¿Podríamos ayudar nosotros también?».
Rafael sonrió al ver el entusiasmo de su hijo. Por supuesto, mijo. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Necesitan carpinteros para hacer los estantes y las mesas. Y también necesitan personas para organizar los libros y limpiar. Yo podría ayudar con eso. El proyecto de la biblioteca se convirtió en una actividad familiar que los mantuvo ocupados durante los siguientes meses. Rafael contribuyó con su expertise en carpintería, creando estantes hermosos y funcionales hechos de madera de pino local. Santiago ayudó con tareas apropiadas para su edad, desde pintar hasta organizar libros por categorías. Durante las tardes de trabajo en la biblioteca, Rafael tuvo la oportunidad de conocer mejor a otros miembros de la comunidad. Descubrió que don Alberto, el farmacéutico local, había sido un profesor antes de abrir su farmacia y tenía una pasión profunda por la literatura clásica. Conoció a María José, una madre soltera como él que trabajaba como enfermera en el Hospital General y que compartía sus preocupaciones sobre criar hijos sin la presencia del otro padre. Estas conexiones comunitarias enriquecieron la vida de Rafael de maneras que no había anticipado. Ya no se sentía como si estuviera navegando la paternidad completamente solo. Tenía una red de personas que entendían sus desafíos y que también podían celebrar los éxitos de Santiago. La inauguración de la biblioteca se llevó a cabo en septiembre de 1947, exactamente un año después del incidente en la estación de trenes. El presidente municipal asistió a la ceremonia, así como muchos de los voluntarios que habían contribuido al proyecto. Durante su discurso de inauguración, el presidente municipal mencionó específicamente a Rafael. Este proyecto representa lo mejor de nuestra comunidad. Ciudadanos como el señor Rafael Mendoza, quien no solo contribuyó con sus habilidades profesionales, sino que también está criando a la próxima generación de ciudadanos responsables. Son la foundation de una sociedad fuerte y justa. Después de la ceremonia, mientras Rafael y Santiago exploraban la nueva biblioteca, encontraron una sección especial dedicada a historias locales. Allí, en un lugar prominente, estaba enmarcado el artículo de periódico sobre el incidente de la mochila, junto con otros ejemplos de ciudadanía ejemplar en la historia de Guadalajara. «Mira, papá», dijo Santiago señalando hacia el artículo, «nuestra historia está aquí para que otros niños la lean». «¿Qué piensas sobre eso, mijo?». Santiago reflexionó por un momento. «Espero que cuando otros niños lean la historia, aprendan que pueden hacer cosas importantes también, aunque sean pequeños como yo». Era ese día. Esas palabras tocaron profundamente a Rafael. Se dio cuenta de que el verdadero legacy del incidente no era el reconocimiento que había recibido, o incluso la justicia que se había logrado para las familias afectadas por el fraude. El verdadero legacy era la lección que Santiago había aprendido sobre su propio poder para hacer la diferencia en el mundo. Esa noche, en casa, Rafael escribió en su diario por primera vez desde la muerte de María Elena. Había comenzado el diario como una manera de procesar su dolor, pero después de su muerte, había encontrado demasiado difícil poner sus pensamientos en papel. Ahora, sin embargo, sentía la necesidad de documentar esta fase de sanación y crecimiento en sus vidas. «Mi querida María Elena», escribió, «hoy se inauguró la biblioteca del barrio y Santiago ayudó a cortar la cinta junto con el presidente municipal. Verlo tan orgulloso y seguro de sí mismo me hizo pensar
en cómo has stayed present en cada paso de este journey, aunque ya no estés físicamente con nosotros. Los valores que tú y yo tratamos de enseñarle se han convertido en parte de quien Él es. Y eso es el gift más grande que pudiste dejar. Continuó escribiendo sobre los eventos del año pasado, sobre las lecciones aprendidas y las relaciones fortalecidas. Al final, añadió una reflexión sobre el futuro. No sé qué challenges nos esperan, pero ahora sé que no estamos solos. Tenemos una comunidad que nos apoya y, más importantly, tenemos cada uno al otro y la certeza de que podemos enfrentar cualquier cosa mientras mantengamos nuestros valores intactos. Al cerrar el diario, Rafael sintió una sensación de paz que había estado ausente desde hacía mucho tiempo. El dolor de la pérdida de María Elena nunca desaparecería completamente, pero ahora estaba balanceado con gratitud por las bendiciones presentes en su vida y optimismo sobre el futuro. Santiago había crecido no solo en edad, sino en sabiduría y carácter. Rafael había aprendido que ser un padre soltero no significaba cargar solo con todo, sino saber cuándo buscar apoyo y cuándo ofrecerlo a otros. La comunidad había demostrado que cuando las personas se unen en torno a valores compartidos, pueden lograr cosas extraordinarias. El incidente de la mochila había comenzado como un simple acto de decencia humana, pero había evolucionado en una lección profunda sobre citizenship, community y el poder transformativo de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Y al final, la historia se había convertido en parte del legacy moral que Rafael estaba construyendo para Santiago, una foundation que lo guiaría a lo largo de toda su vida. Palabras. 5400 Maidas